Vamos a estar aquí en este evento de conversación en la Cinemateca, con muchas ganas de ahondar en tu película, que es una película que ha sorprendido, la verdad, y que creo que es una opción para los nuevos cineastas, porque te demuestra que con pocos elementos, es decir, tú con el diario, con los diarios, los cuadernos de tu abuela y con los cassettes de sonido y con tu misma de camarógrafa, ¿cierto? En general, en intimidad con ella, hubo un momento donde tuviste un sonidista y un fotógrafo y demás, pero lo sorprendente es que con eso, más unas fotos familiares del álbum, unas grabaciones que estaban ya hechas, ¿cierto? Algunas de ellas, con esos tan pocos elementos se hace una película tan poderosa y sobre todo que comunica un mensaje tan fuerte porque se hace público, porque tu película se ha distribuido comercialmente, porque va a empezar también a estar en una cantidad de festivales regionales, ¿cierto? Y, y entonces es una opción para los nuevos cineastas, ¿cierto? Saber que con esos elementos tú puedes, digámoslo, eh, hacer una película sin tener que esperar años enteros, sin postergar la idea, ¿cierto? Y al final yo he visto también, Daniela, que la película tuvo coproducción de algunos fondos, ¿cierto? En Argentina tuvo pues algunas ayudas importantes, o sea, quiere decir también que con una idea poderosa, ¿cierto? En este caso una idea de mostrar la vida de tu abuela y, digámoslo, mostrar la violencia de género que ella padeció y cómo digámoslo, se rebeló contra esa violencia en su vida misma y tuvo un segundo momento también de rebelión y de convicción de que tenía que romper ese pacto de silencio contigo en un segundo momento. Entonces, ese cine autorreferencial, ¿cierto?, que nos hemos acostumbrado a ver y que tiene, a mí me parece que tiene tanto poder, ¿cierto? Y tantas sorpresas, con ese cine tú logras hacer una película. Entonces, no sé, quería como preguntarte un poco, eh, vamos a ver aquí algunas secuencias, vamos a ver más adelante la secuencia con la que comienza la película y una secuencia con la que termina también más o menos, ¿cierto? Que son, digámoslo, como dos extremos del relato, distintos, pero todos, digámoslo, construidos por ti. En uno se muestra a tu abuela de una manera tan dulce, tan especial, tan transparente, que es como dando a entender por qué se originó la película misma, ¿cierto? Pero Daniela, bueno, bienvenida a la Cinemateca, bienvenida acá. Ojalá que has estado conversando con muchas personas en entrevistas. La película realmente ha sido muy bien recibida, ¿cierto? Sí, ha sido muy bien Y recibida. qué conclusión sacas tú de entrada, digámoslo, después de este reto y también difícil de atreverte también en poner en evidencia a tu familia y poner en evidencia, pues, era más fácil no hacerla, ¿cierto? ¿Cierto? O era más fácil grabarla y dejarla allí, ¿cierto? ¿Cuál ha sido tu experiencia así de entrada? Bueno, primero, para comenzar, me gustaría contarles, para quienes no han visto la película, de qué se trata, como Muy antes de bien, responderte sí. la pregunta. Amando a Marta es un documental que comienzo a hacer en el 2016, cuando decido hacer la maestría en cine documental de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es una historia que narra, es una película que narra la historia de mi abuela Marta. Ella, cuando yo tenía 17 años y yo había decidido que quería estudiar cine, mi abuela Marta entra a mi habitación con un diario y 4 cassettes, y me dice: mire, aquí tiene su primera película. El diario y los cassettes contenían los dolorosas anécdotas de maltrato que mi abuela vivió y del que fue víctima por parte de mi abuelo Amando durante 39 años. Y con estos materiales ella pudo demostrar que era víctima de maltrato y logra separarse de él. Y ella me entrega este material no solo para que yo haga una película,
sino para que yo no repita su historia, porque ella consideraba que yo estaba en riesgo de repetir esa historia, que es una cadena de maltrato generacional. Para responder tu pregunta, Víctor, yo creo que la mayor conclusión que yo he sacado a la hora de hacer esta película, una película muy difícil de hacer, muy difícil de afrontar, como tú dices, era más fácil no hacerla, porque es una película que necesitaba mucho valor. Yo me demoro 8 años desde que ella me entrega ese diario y esos cassettes, me demoró 8 años en tomar la decisión de comenzar a hacerla, porque es una película que es dolorosa, es visceral, es una película pues como que sale de las entrañas y de lo más profundo de mí, de mi historia familiar. Entonces la mayor conclusión que yo saco es que a pesar de lo difícil que era hacerla, es una película necesaria. Y me lo ha demostrado el encuentro con el público, porque hemos llegado a hombres y mujeres con historias muy similares a las que vivió mi abuela, que se me acercan y me han dicho: esta es la historia de mi mamá, esta es la historia de mi hermana, de mi abuela, o esta es mi propia historia. También encontramos en un conversatorio en el Colombo Americano con un grupo de mujeres que asistió a ver la película, una mujer que manifestó que la historia de mi abuela era su propia historia. Entonces creo que la mayor conclusión que yo saco es que esta película definitivamente era una película urgente, necesaria, que era necesaria que se hiciera para que entrara al debate de la necesidad de eliminar las violencias contra las mujeres. Yo quería preguntarte dos cosas. Primero, una comprometedora, y es, pero que pues como que indica el tema, digámoslo, tan escabroso, tan difícil, y también el pacto del silencio. ¿Por qué te demoraste 8 años en que cuando tu abuela, por un lado eso, ¿por qué te demoraste? Y por otro lado, esa intuición de tu abuela de que tú tenías que hacer una película sobre eso, y el hecho de que ella es activa en hacerla, ¿cierto? Tú no tuviste que rogarle, no tuviste crisis en ese sentido, sino por el contrario, ella todo el tiempo está como construyendo el guión de la película a partir de su militancia, digámoslo, en contar esa historia de su esposo, ¿cierto? Pero ¿por qué te demoraste 8 años? Te digo, no tenía los elementos para hacerla, digámoslo, a nivel de lenguaje. Yo creo que en términos de lenguaje estaba muy joven todavía, como que me hacía falta como una formación, y yo era consciente de eso, me hacía falta formarme. Yo apenas estaba a punto de entrar a la universidad, entonces yo sentía que me hacía falta recorrer un camino y enfrentarme primero a hacer otras películas y hacer otras piezas audiovisuales, conocer más el lenguaje cinematográfico, eso por un lado. Y por otro lado, yo pienso que era un tema de mucho temor también. Yo sabía lo que había en ese diario, yo sabía lo que había en esos Tú dices cassettes. en la película que tú leíste la primera frase, que incluso es muy interesante también la decisión de cómo mostrar, digámoslo, el diario a nivel de imagen, de encuadre, de plano, ¿cierto? Pero, digámoslo, lo que te iba a preguntar es que tú en ese momento no tenías los elementos, ¿cierto? Realmente. Sí, yo era muy joven todavía en términos. Pero, no, lo que te iba a preguntar, ¿no leíste el diario? ¿No lo leíste? Yo Tú leí. dices como si hubieras leído apenas y te hubieras asustado, lo hubieras cerrado y lo hubieras guardado durante 8 años. Yo le di una ojeada al diario. Sí. Perdón. O sea, no es tan cierto que lo guardaste, no, sí lo miraste. Sí lo miré, pero no lo leí tan en detalle. Ay, gracias. Cuidado, se nos derrama eso. Puede ocurrir. Bueno, pero estabas, yo no sé, digámoslo, de todas maneras, en esos 8 años se ha movido mucho el documental, se ha movido también el compromiso, digámoslo, la aparición de esa violencia de género, o sea, o como ese derrumbe de esa confianza que teníamos en que la sociedad antioqueña era una sociedad pues aparentemente muy estable, construida
patriarcalmente, todo el mundo como que esa patriarcalidad le parecía como muy bien, ¿cierto? Habíamos convivido, vivido. Yo te lo digo porque yo también con La Mujer del Animal tuve esa misma experiencia como cineasta pues de ficción. Cuando yo la empecé a hacer, todo el mundo le parecía que eso no ocurría, que era una exageración, que yo estaba enfermo de alguna cosa, que yo era el animal. Entonces, y después o sea, han pasado unos años en donde todo el mundo se ha dado cuenta que esta es una sociedad, nuestras familias están atravesadas por ese maltrato, por esa violencia de género, pero evidente, en todas las familias siempre ahí está la aparición de ese abuelo huraño, silencioso, lleno de misterio, que en el fondo era un maltratador, un HP. Sí, yo, digamos, el diario lo ojeé, pero no lo leí en profundidad. Lo que sí no escuché definitivamente fueron los cassettes, porque los cassettes, yo sabía que habían los cassettes porque yo dormía con mi abuela cuando ella grababa los cassettes. En los cassettes estaban los momentos en los que mi abuelo llegaba en estado de embriaguez a amenazarla de muerte. Y yo sabía que tenían esos cassettes y sabía lo duro que iba a ser para mí escucharlos. Para mí escucharlos fue supremamente difícil. Yo los vine a escuchar ya en el 2018 haciendo la película cuando los digitalizamos para el montaje de como un primer montaje que yo hice para una convocatoria. Los digitalizo y los escucho y fue sumamente doloroso. Yo no sabía ni siquiera por dónde coger ese material porque para mí era como muy difícil poner esa voz de esas amenazas tan fuertes y como tan crudas sobre la imagen de mi abuela, ¿cierto? Y ahí es cuando yo decido que eso debe ir sobre negro, que eso debe ir sobre una imagen en negro y no sobre imágenes de mi abuela, porque yo intenté poner esos audios de esos cassettes sobre imágenes de mi abuela y era absolutamente violento y crudo para mí. ¿Y sobre el abuelo lo ensayaste? Sobre imágenes de mi abuelo no lo ensayé. Ya era muy cruel, digámoslo, era muy... Yo en montaje decidí, y esto lo hice de la mano de Juan Cañola, que mi abuelo iba a aparecer únicamente en las reuniones familiares. Entonces no se intentó más con él, se revisó todo el material porque yo grabé con mi abuelo, tuve varios días de rodaje con él y al final todo ese material no quedó. Y bueno, hay muchas cosas para preguntarte. Hay una cosa en la película que la atraviesa de comienzo a final y es que uno está, digámoslo, descubriendo la intención de la película, que es mostrar esa violencia de género que sufrió la abuela con Amando, con su marido, pero uno también va descubriendo que todos sabían eso. Entonces, digámoslo, cuando tú dices que tú no los oíste porque ya lo habías vivido, que es decir, cuando ibas a visitar a tu abuela los fines de semana, que dormías con ella en la noche, es muy interesante en la película porque en la primera parte tú no cuentas eso, sino más adelante uno se da cuenta que esa niña escuchaba eso. Esto sí es una cosa mía personal, ¿qué sentimiento surge de escuchar eso después de haberlo vivido? Pues esto que me dices, ¿qué sentimiento sentiste? ¿Qué sentiste, digámoslo? Sí, para mí fue súper doloroso escuchar eso después de tanto tiempo, como que igual era muy cercano, porque esas grabaciones fueron un poco antes del 2004, fueron esas grabaciones, entonces no ha pasado tanto tiempo del 2004 al 2018, no han pasado tantos años y seguía muy vívido el recuerdo. Como que lo que estaba en esos cassettes no se distanciaba mucho de lo que yo recordaba, pero fue súper doloroso, para mí fue súper choqueante escuchar ese material en montaje, fue pues un momento como difícil de todo el proceso creativo. Porque como que no en el caso tuyo, pero más adelante hay una secuencia que no la vamos a mostrar, pero que es muy interesante, y es que
la película de todas maneras tiene como un momento de quiebre cuando después de uno como espectador no oír, sino leer, digamos, los diarios y todo eso, y ella contar lo que le pasaba cuando él llegaba, cómo la echaba de la casa, cómo llegaba amenazándola que le iba a matar, ella tenía que esconderse en un closet o tenía que subir a la terraza a esconderse, unas cosas tremendas, ¿cierto? Sí. Pero después, digámoslo, el guión, el relato toma un camino muy especial y es, digámoslo, discutir con la familia misma, con tus primos, con tu papá, discutir si era conveniente terminar el documental, si era conveniente exhibirlo, mostrarlo y todo eso. Y entonces tu papá, hay un momento donde dice que como unos argumentos de la normalización de la violencia, dice que eso es cuestión de la abuela, de su mamá, que es cuestión tuya, que ustedes son los que tienen que decidir. Pero cuando se sienta a escucharlos, que los escuche con audífonos para que uno como espectador no los escuche, él de un momento a otro descubrimos a través de él que él había vivido eso cantidades, que él sabía eso. Entonces, como que la película toma ese aspecto de esa lucha con el pacto de silencio, o como quien dice, es un estudio sobre la normalización de la violencia, ¿cierto? Entonces yo creo que, digámoslo, para ustedes volver a retomar el sentido de esa violencia de una manera distinta a través de la película, no deja de ser muy duro, digámoslo, haberla vivido y luego leerla de una manera distinta. Sí, o sea, como tomar un poco de distancia y ver con distancia esa realidad que vivimos no deja de ser algo supremamente doloroso, y ese era uno de los mayores temores que yo tenía al hacer la película, enfrentar a mi familia a ese diario, a esos cassettes y a esos momentos dolorosos, como abrir la herida otra vez, ¿cierto? Como meter el dedo en la llaga, volver a hablar de algo que supuestamente ya se había olvidado o superado, pero que realmente habíamos normalizado a tal punto de que mi abuela tenía que convivir todavía con Amando en reuniones familiares, en encuentros, ¿cierto? Como familiares. Entonces, creo que el mayor temor que yo tuve fue el temor a herir a mi familia con esta película y con el hecho de enfrentarlos a esa realidad tan dolorosa que ellos vivieron, porque ellos también fueron víctimas de Amando y de lo que Amando hizo. Digámoslo, la superación de la normalización consiste en digámoslo, y se vive en todas las familias, y yo creo que con los pecados que todos tenemos lo vivimos también. Hay un momento como que el tiempo va dejando atrás esas cosas, no se vuelve a hablar de eso y pareciera que se superaran, ¿cierto? Pareciera que esos hubieran sido unos momentos malos, unas pesadillas, pero que ya se superaron y por lo tanto es absurdo volver atrás a escarbar esos momentos, ¿no? Sí. ¿Qué pensaste tú de eso? ¿En algún momento pensaste en dejar la película? Pues yo tuve muchos momentos como muy difíciles, momentos en los que yo dijera no voy a hacer la película, creo que no tuve. Creo que tuve momentos de mucho miedo, como ya te decía, lo de enfrentar a mi familia al diario y a los cassettes, enfrentar y tomar la decisión de poner o no esos audios de esos cassettes, porque yo dudé mucho de si esos audios iban en la película o no iban, porque eran demasiado fuertes y porque era, digamos, aceptar y reconocer que los iba a tener que escuchar para siempre, porque ya iban a quedar en una película y no unos audios en unos cassettes en un cajón, sino en algo, en una obra, ¿cierto? Entonces tuve momentos como muy difíciles, muy retadores a nivel emocional. Fue muy difícil hacer esta película para mí. Digamos que yo por eso decidí tener acompañamiento psicológico, porque era una película que me ponía en una situación muy vulnerable, y que como que tocaba unas fibras muy sensibles en mí, pero digamos que nunca tuve, digamos, el pensamiento de no voy a hacer esta película, no.
es un momento, digamos, lo que tú me contaste a mí, en donde realmente decidiste hacer la película. O sea, hubo como dos cosas que te decidieron hacerla, pues digámoslo, lo que tú me cuentas. Una es el haberte metido a hacer esa maestría, ¿cierto?, en documental en la UPB, que veo yo que mucha gente ha sido tocada por esa participación en esas maestrías. O sea, como quien dice, darte cuenta que existía, digámoslo, un género que se llama documental autorreferencial, ¿cierto?, en primera persona, como descubrir eso por un lado, pero también tú me dijiste que el hecho de una carta que la abuela te escribió, fue un poco eso, ¿cierto? Sí, fue una carta en la que ella me advertía que yo estaba en riesgo de repetir su historia, en la que me pedía además que tenía que romper con la cadena de maltrato generacional que había afectado a mi familia durante tantos años, a las mujeres de mi familia, porque es una realidad que ha afectado no solamente a mi abuela, sino a sus hermanas, a su madre, a su abuela, a sus hijas también. Entonces es una carta con la que yo definitivamente tomo la decisión de hacer la película con mucha más, digamos, y con más ahínco, pues, con más decisión, valga la redundancia, es que yo tomo la iniciativa como de manera definitiva de hacer esta película. Daniela, antes de ir a la casa es urgente que usted lo frene. Hágale saber que no está dispuesta a que la maltrate. Te voy a mostrar uno que ella grabó en el 2001. Agosto 4 del 2001. Yo no sabía que ustedes ya sabían estas cosas. Yo pensé que esto iba a ser nuevo para ustedes. No, nosotros sabemos mucha de la historia. Ella misma nos ha contado. La abuela prácticamente nunca hizo las reuniones, se pone a contar historias y a veces se pone a llorar. Ya están grabando, tienen las cámaras. Graben, díganse llamando López. Mal, padre. ¿Qué tiene? No quieres hacer más. Vuelve y se carga uno de cosas muy negativas después de haber, yo no sé si superado, pero por lo menos olvidado mucha parte de ese asunto que merece ser simplemente olvidado. O sea, es que ella no puede pretender que porque ella vivió algo malo, todo el mundo tenga resentimiento con él. Daniela, es hoy o nunca que tiene que cortar la cadena de maltrato a que toda la familia hemos vivido sometidas. Ese es el comienzo de la película, para que no la han visto. Ahí se plantea todo el relato muy bien, muy claro, ¿cierto? O sea que ella te cuenta en la cama, pues hablan de la carta que te escribió tan importante, ¿no? Y entiende uno, pues la segunda vez que yo vi la película, entiende uno el papel de ella contigo, ¿cierto? Cómo te protege, y además la disposición de ella de no dejar pasar ese maltrato, como esa militancia de ella política de alguna manera, pues lo importante que es esta película. La verdad que sí, es una película que ataca directamente y pega directamente en todas esas relaciones de esta sociedad patriarcal, ¿cierto?, que se ha normalizado de esa manera tan tremenda. Tú fuiste la camarógrafa, ¿cierto? Sí, yo tuve como varios modelos de rodaje. Uno que era grabar yo sola con mi abuela, que es en los momentos, por ejemplo, en todas las escenas que son en la cama con mi abuela, son grabadas por mí, estando sola, digamos, haciendo la cámara y el sonido.
Luego tuve un segundo modelo de rodaje que fue con mi productora, en el que ella me hacía el sonido. Y luego ya tuve otro momento que fue con un director de fotografía, que fue Mario Quintero, y un sonidista, Alejandro Escobar, que me estuvieron acompañando sobre todo en los viajes a Liborina, en las grabaciones con mi familia, no en las reuniones familiares, porque en las reuniones familiares también grabé yo sola, por las características del momento y por lo inmediato que era grabar en una reunión familiar, ¿cierto? No había mucha preparación, sino que yo cogía la cámara y grababa, y de hecho en una de las escenas grabé con el celular. Entonces tuve como esos 3 modelos de rodaje. ¿Nadie sabía qué estabas haciendo? Sí, la familia sabía que... La familia sabía que estaba, digámoslo, en mitad de ese cuestionamiento era Amando, el abuelo. Sí, y ellos sabían que yo estaba haciendo una película. De hecho, desde el principio sabían que yo estaba haciendo una película, y eso cambió la percepción de mi familia, cambió la película, transformó la película. Porque cuando yo comencé a hacer el documental, la película se iba a llamar Solo Marta, y era la historia de mi abuela Marta únicamente, contada por ella únicamente, y la historia pues de lo que ella había vivido con Amando. Y cuando mi familia se entera que yo voy a hacer la película, le manifiestan a mi abuela, unos miembros de mi familia, unos primos, le manifiestan a mi abuela que no estaban de acuerdo con que yo hiciera la película, porque consideraban que íbamos a hacer quedar mal a mi abuelo Amando. Y ahí cuando ellos empiezan con esa fuerza en contra, como de que se haga la película, es que yo decido, bueno, esto está pasando, esto debería ser parte de la película. Y es ahí cuando entra la familia también como personajes de la película y entran a participar. Ellos con el tiempo, mis primos con el tiempo ceden y aceptan hacer parte de la película, aun cuando su posición es muy diferente a la mía. Mi papá también acepta ser parte de la película, mi tía Martica, hija de mi abuela, también acepta ser parte de la película, pero es gracias a ese temor que ellos tenían porque se hiciera la película. La productora Sara Nanclares fue muy importante, entiendo, pues que veo que te acompaña en todas partes. Y ¿cómo fue la relación con ella? ¿Cómo fue esa ayuda? Con Sara, yo estaba produciendo un cortometraje para ella. Todos los peces que maté, estábamos en la producción de ese cortometraje cuando yo me encontraba escribiendo la película en su primera fase pues de escritura, en una etapa de desarrollo muy temprana. Yo paso a un pitch en el FDC y le propongo a ella que sea la productora de la película. Le pregunto si quería ser la productora de la película. ¿Ganaste para largometraje, documental? Yo gano primero para desarrollo. ¿De guión? De guión, sí, de documental. O sea que hubo un guión de todas maneras. Sí. Es una cosa que quería preguntar. Sí. Ahora nos cuentes. Y también ganamos años después, varios años después, como 2 o 3 años después, ganamos para realización de largometraje documental. Pero entonces cuando ella acepta hacer parte como productora de la película, comienza como una relación de complicidad súper fuerte con ella y se vuelve parte fundamental a la hora de hacer la película, se vuelve un apoyo incondicional, se vuelve como esa persona que me da la distancia necesaria que yo necesitaba para hacer la película, porque cuando uno hace un documental… ¿Por qué? ¿Qué distancia te dio ella? Digamos que me permitió tener unas conversaciones que me permitían tomar distancia de la historia, porque cuando uno hace un documental tan personal y cuando uno es a la vez directora y personaje de la película, tenés la película como en tu cara, o sea, como muy de cerca, y la labor del productor o productora es hacer esto, ¿cierto? Yeah. Como ponerte la película como en perspectiva, como con un poco más de distancia.
y esa fue la labor de ella, como a través de unas conversaciones. Ella me leía las estructuras narrativas que yo escribía o los guiones que yo escribía, me los leía, me los comentaba. A la hora de tomar las decisiones en los rodajes ella estaba siempre presente. Ella también hizo la labor de asistencia de dirección, ella era quien me apoyaba con los planes de rodaje de la película. Entonces fue como un papel súper clave en términos emocionales, también fue vital para la contención en momentos difíciles. Entonces digamos que la relación de ella y yo como productora y directora siempre fue como muy importante para la película. Tú, digámoslo, hasta ese momento eras productora. Para que hagamos un pequeño paréntesis, para que no solamente hablemos de la película, sino también de tu recorrido como cineasta, ¿cierto? Tú eras productora, sí, por ejemplo, de Sara, ella era directora de su corto. ¿Habías producido cuántos trabajos? Yo le he producido a Sara cortometrajes de ficción, videoclips, produje también un cortometraje documental que hicimos cuando estábamos en la universidad. Había le produje también una serie de ficción. ¿Por qué esa vocación de productora? ¿De dónde la sacaste? Yo empecé como productora en la universidad en un trabajo que hicimos en un proyecto que se llamó Lo que se pudre, que es un cortometraje universitario que hicimos en la Universidad de Medellín. Y empecé como productora y me quedó gustando la gestión y la administración de las películas y la producción creativa también. Pero no te veías escribiendo un guión, no te veías dirigiendo, ¿eso te cogió de sorpresa? Yo no me veía como creadora, no me veía como creadora hasta que llegué a la maestría en cine documental, hasta que decidí hacer la película y hacer la maestría en cine documental. Ahí fue cuando yo me concebí como por primera vez como una directora y como creadora. Y digámoslo, había unos retos muy duros y era traducir esos diarios, traducir esos cassettes, esa experiencia de tu abuela, qué complicado, traducirlo en imágenes. O sea, que eso es un trabajo de dirección. ¿Cómo te sentiste? Porque es difícil, es decir, no es fácil esa traducción, ¿no? Sí, o sea, pasar de producir a dirigir fue un cambio como súper drástico para mí. Y hacer cámara incluso también. Y a grabar también, y hacer cámara. Yo, digamos, no era tan ducha, no sabía tanto. Lo que grabé, lo grabé de forma pues como muy empírica, después de muchos intentos. Amando a Marta se grabó entre el 2018 hicimos las primeras imágenes hasta el 2021, pero digamos que esa escena de la cama que a mí me gusta mucho y que me parece que fotográficamente es muy delicada, es muy hermosa, sí, es como una escena muy hermosa. Llegar hasta ahí fue un reto y fue todo un proceso, porque yo grabé con mi abuela. Primero la grabé entrevistándola sentada de forma tradicional, luego dije no, bueno, y luego quien grababa era Mario, mi director de fotografía. Luego dije no, tal vez yo necesito que ella me mire a mí y que mire a la cámara como si yo fuera, como si la cámara fuera mi presencia. Luego dije no, yo necesito que la cámara sea el reflejo de la confianza que existe entre ella y yo, y fue un proceso de muchos años y de muchos intentos, y de filmarla mucho y de compartir mucho con ella, teniendo la cámara presente para que esa fotografía fuera el reflejo de esa confianza que existe entre ella y yo. Bueno, si quieren veamos un segundo fragmento. Vamos a ver. El del 20 de julio. Sí, el del 20 de julio. ¿Por qué no le comentas explícanos un poco ese fragmento que me parece tan afortunado a mí? Es un momento donde, digámoslo, se condensa todo lo que ocurrió y en donde ella hace su relato de haber vencido a este personaje, ¿cierto? Sí, es un fragmento en el que mi abuela lee una parte de su diario, un capítulo de su diario, que es el 20 de julio. El 20 de julio para mi abuela es una fecha muy especial porque es el día, ella lo nombra como el día de su independencia.
casualmente cae pues en el Día de la Independencia de Colombia. Ella lo nombra como el día de su independencia porque fue el día en el que Amando se fue de su casa y en el que ella logra por fin separarse de él. Entonces es un fragmento que sí como que condensa, como después de narrar todos esos episodios de violencia que vivió mi abuela, es un momento de la película que es como un respiro. Por eso yo después uso unas imágenes de unas montañas, porque ella habla de ese momento como el paso a su libertad. Del occidente antioqueño, que son de gran soledad. ¿Viste las montañas como son de solas? Por allá no pasan ni los aviones ni nada. Sí, muy poco habitadas. Pero llenos de una intimidad y un misterio. Como te digo, es el pueblo de mi papá. Bueno, hay un retrato también que yo te decía que no sé, hay un retrato también del maltratador, ¿cierto? Durante toda la película, y una obstinación de la abuela por no perdonar, ¿cierto? ¿Ustedes hablaron alguna vez de eso? O sea, me imagino que alguien le dijo a la abuela, le dijo, abuela, pues ya es suficiente, perdona a Amando. Ella toma la decisión de perdonar después de un proceso muy largo también como de reflexión, y creo que luego de un proceso terapéutico también que ella tuvo y que tuvo la familia con una psicóloga a la que contrataron. Ella decide entregarle la carta, que es la carta en la que le pide que no la trate más como si fuera su esposa, pero es una carta en la que también le dice que lo perdona, ¿cierto? Que lo libera de toda culpa y que lo deja en paz para que continúe el camino que le falta. Es una carta en la que ella decide perdonarlo, y es una decisión muy personal porque mi abuela bien podría no haberlo perdonado y estaba en todo su derecho si no quisiera perdonarlo, porque creo yo que las víctimas tienen ese derecho a decidir no perdonar, sobre todo cuando no han sido reparadas por su maltratador o por su victimario, pero ella sí decide perdonarlo. Pues, pero de todas maneras hace la película, ¿cierto? Y de todas maneras pone de presente esos años que no son perdonables, ¿cierto? Esos años en donde, que fueron no sé cuántos, 15 años, no sé cuántos años de que el hombre la amenazaba. 39. 39 años, hasta el 2004. Sí. Increíble, pues, y como quien dice, eso no tiene perdón, eso de alguna manera no puede caer en el olvido, no puede ser, digámoslo, parte del silencio, ¿cierto? De un pacto de silencio, y en ese sentido ella no lo perdona, o sea, sí lo perdona al final, pero digámoslo, se obstina en que eso tiene que salir, en que tiene que dar, digámoslo, ese ejemplo de no admitir nunca ese maltrato, ¿cierto? Sí, ella es muy enfática en su decisión de pedirle a la familia, sobre todo a sus nietos, que no repitamos su historia, que no repitamos esa cadena de maltrato generacional, y ella lo hace también. Ella, cuando le entrega la carta a Amando, no solamente le entrega una carta a Amando, sino que le entrega una carta a cada miembro de la familia, y en esa carta aprovecha para decirle, no solo a mí, sino a los otros nietos, que no repitan esa cadena de maltrato, que no hagan parte de ese ciclo de violencia del que ella fue víctima. Pero qué conciencia de ella, ¿no? Qué gran conciencia, porque aparentemente ya todo estaba dicho, pero a pesar de eso ella se toma el trabajo de escribirle a cada uno de sus nietas y nietos y a sus hijos y todo, escribirles dándole a entender de qué se trataba, ¿cierto? Qué gran conciencia, ¿no? Sí, ella, como vos decís, ella tiene como una militancia política ahí como muy implícita, muy natural, como un asunto que le nace, como que ella lo siente necesario,
Ella además se comunica muy bien a través de la escritura, no es la primera vez que ella le escribe a sus hijos, ella ya le ha escrito otras cartas a sus hijos y a sus hijas, manifestándoles cosas que ella piensa. Ella se expresa muy bien a través de la escritura, por eso cuando ahorita me hablabas del diario, del diario que ella me entregó, en el proceso de investigación de la película, como yo me doy cuenta que ella escribe tan bien y que se expresa tan bien escribiendo, que se siente cómoda escribiendo sobre su vida, yo le pido que escriba un segundo cuaderno, porque en ese cuaderno que me entregó solo estaba lo que ella vivió al lado de Amando. En este segundo cuaderno que yo le pido que escriba, su historia desde que nació, y ella escribe su historia desde su infancia, escribe su relación, su profesión como maestra, que ella fue maestra de primaria, y eso fue también como muy decisivo para que ella tuviera como un punto de vista y una forma de ser diferente al lado pues de sus vecinas, de sus hermanas. El hecho de que ella tuviera esa formación como maestra y esa vocación de profesora, como que sí le dio a ella como una forma de ser muy diferente, y una forma de vivir su vida como con mucha independencia, no solo económica, sino también como con mucha, sí, como con mucho, como diferenciándose mucho del resto de las mujeres. Mi abuela planificaba, que era algo que estaba mal visto en su pueblo, por ejemplo. Entonces ya en ese diario me permitió conocer otros aspectos de su vida, como por ejemplo la historia de abuso. Mi abuela fue abusada sexualmente por parte de su tío cuando era una niña, y eso no estaba en el otro diario, sino que estaba en ese segundo diario que escribe. Y que eso no lo sabías tú. Yo no lo sabía. Cuando ella te lo escribe, lo lees y lo sabes. Sí, yo me di cuenta de eso en el diario. Primero, digamos, lo leí a través pues, de la escritura, y luego por boca de ella me entero con más detalle en una escena de la película, que es un recorrido en el carro hacia Liborina. Ahí me entero que ella fue víctima de abuso, y me entero de muchos otros aspectos de su vida que ella, digamos, no tenía en ese primer cuaderno, y que aprovecha este segundo cuaderno para expresarlo, ¿cierto? Como que se siente cómoda y se siente en confianza para hacerlo. Entonces ahí era como muy clave la escritura por parte de ella. Y ella, digámoslo, te hizo alguna reflexión vinculando ese primer momento infame, digámoslo, de ser abusada pues, ella dice que no fue penetrada, pero que fue manoseada, y que el hombre, creo que no fue una sola vez, porque siempre le decía que no contara, y ella, digámoslo, eso disparó digámoslo, su rebeldía posterior, digámoslo, en no permitir. Ella juntaba relacionaba los dos eventos, digámoslo, su matrimonio con ese primer abuso del tío, lo relacionaba, pues obviamente. Ella lo relaciona, ella dice que después de ese abuso ella se tornó muy tímida con los hombres, sobre todo se volvió muy tímida, muy introvertida. Y esa fue definitivamente una primera experiencia de abuso, y una primera experiencia como con la violencia. Posteriormente su padre también empieza a maltratar a su madre, y ella es testigo de esos maltratos. Su padre también llegaba en estado de embriaguez a amenazar a su madre. Una noche, de hecho, lo hace con un arma de fuego, hace un tiro al techo de la casa, y ella empieza a vivir la violencia como de forma muy temprana. Esto es toda una historia de maltrato, ¿cierto? Toda una historia completa familiar, por eso ella tan consciente que había que romper esa
esas cadenas de repetición del maltrato, ¿no es cierto? Bueno, digámoslo, para llegar al final, hay una serie de secuencias muy explícitas, ojalá que ustedes esto los anime a ver la película, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, en realidad son como tres. Que nos contaras el recorrido que ha tenido la peli desde su estreno o antes, pues que supongo que pasó por festivales, y con esas proyecciones y después de ese estreno, ¿cómo ha sido la reacción de la gente y al mismo tiempo la de tu abuela y la tuya? O sea, como que han visto después de que la gente ve la película. Bueno, la película se estrenó en el IDFA, que es el Festival de Cine Documental de Ámsterdam. Fue un espacio súper bonito para estrenar la película. Ahí nos encontramos con mucha gente que nos dijo, pues, como que nos manifestó que esta historia los tocaba de manera personal porque era la historia de un familiar cercano o su propia historia. Luego la película estuvo en Toulouse, en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse en Francia. También estuvo en Es Todo Verdad de Brasil, en el Festival Internacional de Lima, de Cine de Lima. Recientemente estuvo en DocsMX y va a estar próximamente en Buenos Aires en el Festival de Cine Colombiano de Buenos Aires. Se estrenó en salas de cine hace poquito, estuvo pues un mes largo en salas de cine seleccionadas, estuvo en el Museo de Arte Moderno, en Confama, en el Colombo Americano, estuvo también en Bogotá, en Cali. Digamos que en todas partes encontré personas que me decían que esta película los atravesaba de manera personal o atravesaba de manera personal a un familiar. Entonces el encuentro con el público ha sido como algo muy bonito y ha sido como algo súper necesario para abrir debate alrededor de la necesidad de eliminar las violencias contra las mujeres y de dejar de normalizar esas violencias en las familias, en las instituciones, en los colegios, de dejar de normalizar esas violencias. Digamos que la reacción de mi abuela o lo que ella manifestó en uno de los conversatorios que me pareció muy bonito, es que ella dice que ella siente que soltó una carga grandísima a la hora de hacer esta película, y con el estreno de esta película ella siente que soltó una carga muy grande porque era la carga de todo su pasado, romper ese pacto de silencio que había en la familia y hacerlo público para que no se repita. Entonces ha sido como, esa fue pues como la reacción de mi abuela, y en mi caso ha sido también como una sensación de entregar y de soltar la película, de entregársela al público y de que la película llegue a los lugares en donde sea necesaria. A mí me encantaría que esta película llegara a la ruralidad, por ejemplo, llegar a otros espacios en donde es sumamente necesaria, porque se vive mucha violencia contra las mujeres en la ruralidad y es poco denunciada, o de pronto a veces las autoridades no les dan el trato que necesitan estas situaciones de violencia contra las mujeres. Entonces ha sido como un proceso muy bonito de entregar la película al público y de abrir debate alrededor de esta problemática. Bueno, entre pues las preguntas como que me surgen escuchando pues como el relato, no me he visto la película, esa es una pregunta como en dónde podría haber como acceso a siguientes funciones, que me parece pues como muy importante. Entre mis preguntas está, primero, ¿cómo fue como ese proceso de definición de la distancia tuya con la película y definir también como la distancia que querías tener con el proyecto para poder llevarlo a cabo, o para parar en algún momento y decir no lo voy a hacer o sí lo voy a hacer? De pronto como esa distancia desde la enunciación propia también, porque te enuncias también en la película
o en los fragmentos pues que ya vimos. Entonces, como primera instancia eso, ¿cómo fue ese proceso de la definición de la distancia en algo autorreferencial como tan íntimo y al mismo tiempo tan doloroso de una búsqueda, pues como que al fin y al cabo es el documental, una búsqueda de cosas que pueden variar y cambiar totalmente la estructura pues como de lo que querías o quieres lograr al final con los proyectos. Por otro lado, ¿cómo fue ese proceso de pronto de definir o establecer como los dispositivos fílmicos con tu familia para que accedieran pues como a reacciones, a darte más información de alguna u otra manera, o incluso de la negación también que hay de que esto no salga a la luz, ¿cierto? ¿Cómo es cómo defines de pronto como ese dispositivo fílmico en, bueno, voy a poner una cámara aquí, que ya poner una cámara es algo agresivo, ¿cierto? Porque la cámara no deja de serlo. Pero de qué manera llegas como a ese punto en el que dices, bueno, puedo establecer un dispositivo para obtener la información que quiero y de alguna manera que eso encamine pues como la estructura del relato. Y ya por último, saber de pronto cómo fue ese proceso de los estímulos, teniendo en cuenta también, no sé, que nos cuentes cómo fue esa construcción de un guión, pues que en documental en un principio no deja de ser imaginario, y que bueno, pues de alguna otra manera el guión del documental no deja de ser el montaje, y pues llegar hasta ese punto también se requiere un montón de tiempo, pues tú misma lo mencionaste, unos 8 años de distancia en un principio y pues posteriores a ese también. Entonces, ¿cómo fue de pronto ese proceso como para establecer o estructurar un guión también desde la premisa de la búsqueda, pues, que al fin y al cabo también es el documental? Eso, gracias. Súper. Bueno, la película, si todo sale bien, va a estar en Miradas, en el Festival de Cine Miradas. Entonces, esa va a ser como una oportunidad para verla, porque ya salió de salas de cine, ya en este momento no se está proyectando aquí en Medellín, creo que todavía está en Bogotá, faltan algunas proyecciones en la Cinemateca. Con respecto a la primera pregunta, yo al principio, de muy temprano en el documental, yo no me consideraba un personaje del documental, que es un proceso que yo creo que por el que pasan casi todos los realizadores que están haciendo una película familiar, que empiezan con ese proceso de negación, de negarse como personajes dentro de la película, porque es difícil verse, escucharse, reconocerse como personaje, construirse como personaje, es súper retador porque es difícil ser director y personaje al mismo tiempo, pero luego yo entiendo que si yo iba a exponer la vida de mi abuela en la forma en la que la iba a exponer, era necesario que también yo me expusiera como en la misma medida y que también yo hiciera parte de la película en igual medida como lo estaba haciendo mi abuela, ¿cierto? Y entendí que yo era un medio también para contar la historia y que inevitablemente esta película me atravesaba de todas las formas posibles y que era como algo inevitable que yo terminara siendo un personaje. Entonces la distancia la construí poco a poco. Fue fundamental el apoyo de mi productora, porque ella fue la que parte de la distancia que yo construí para hacer esta película, de verme por un lado como directora y verme por un lado como personaje, lo hice gracias a esas conversaciones que tuve con la productora. Y en la escritura también, yo empecé escribiendo mucho en primera persona, todos los textos los escribía en primera persona, y hubo un momento en el que tuve que empezar a escribir en tercera persona, empezar a escribir, hablar de los personajes como si fueran exentos a mí, pues como externos a mí, hablar de mí como un personaje y no en primera persona, para tomar distancia y para construir esa distancia necesaria. Con relación a la segunda pregunta que me haces, los dispositivos narrativos, yo empecé primero, yo con mi familia tomé la decisión de que iba a llegar un primer día sin equipos, sin cámara, a conversar y a contarles
de por qué yo quería que ellos hicieran parte de la película, por qué yo quería que ellos participaran de la película, porque para mí era importante escucharles y saber lo que ellos pensaban. Entonces tuve primero un acercamiento sin equipos, luego decido que el dispositivo narrativo que yo iba a utilizar era por un lado la lectura del diario, por otro lado la escucha de los cassettes y el visionado de unos álbumes familiares. También utilicé álbumes familiares, y esas fueron como las 3 estrategias que utilicé como dispositivo narrativo o como reglas del juego para el rodaje con ellos, y esa fue como la estrategia que utilicé. Y siento que con las 3 familiares que grabé, o con los 3 momentos pues con la familia, realmente grabé con 4 familiares, 2 primos, mi tía y mi padre. En esos 3 momentos pues como que funcionó muy bien ese dispositivo narrativo y esa visita previa pues como sin equipos para conversar de lo que íbamos a hacer. Ya en la parte de los estímulos, yo empecé a escribir la película a la par que iba haciendo la maestría, entonces tuve como un proceso de escritura muy riguroso desde que yo comencé a finales del 2016, y desde el principio empecé escribiendo un guión o un esbozo de estructura narrativa o guión imaginario, como también se le llama, en el que yo como anticipaba como ciertas situaciones que quería que sucedieran, o que iba a provocar, porque uno cuando hace documental es como un provocador de situaciones, uno le toca provocar situaciones. Entonces yo escribía como lo que quería que sucediera, y a medida que las cosas iban pasando iba reescribiendo esa estructura narrativa. Entonces fue una estructura narrativa que se construyó desde el 2016, ya 2017 más bien pues tenía como una estructura más clara, que fue la estructura que construí gracias a ese estímulo, a ese primer estímulo del FDC que ganamos, fue una estructura que se reescribió hasta el montaje, hasta el último día de montaje. Yo estaba reescribiendo esa estructura narrativa, y también para las convocatorias nos pedían guiones ya muy estructurados. Por ejemplo, al final a mí me tocó como escribir el guión como si fuera un guión de ficción, con diálogos, obviamente ya transcribiendo lo que había sucedido y esbozando lo que quería que sucediera, pero fue clave para la consecución de esos estímulos. Nosotros tuvimos beca del FDC, de la Alcaldía de Medellín, luego otra vez FDC para realización de largo, tuvimos otro del ITFA Fund, que tienen un estímulo de desarrollo, y también tuvimos uno de Argentina que se llama Vía Digital. Esos fueron como los estímulos con los que contó la película. Hay en general en la película, digámoslo, ante la resistencia sobre todo de tus primos, ¿cierto? Y que te cuestionan a ti y a la abuela de que la película no es necesaria, que no es necesario hacer quedar tan mal al abuelo, y que el abuelo se había portado muy bien con ellos, que ellos no tenían sino recuerdos de infancia buenos con el abuelo, dulces con el abuelo, que el abuelo no les hizo nada a ellos, a tus primos, ¿cierto? Que nunca los maltrató, que eso es un problema. Entonces tu prima al final dice una cosa que uno se estremece un poco de ese pensamiento de la normalización, y es que eso son cuestiones de la pared, como se dice tanto aquí pues en Antioquia y en general ante estos problemas de violencia de género. Y entonces tú después, yo quiero que tú quieres mostrar una parte que me parece muy interesante, y es porque tú no discutes nada con ellos, tú nunca te molestas con tus primos, ni les reclamas, ni los corriges, ni argumentas nada, tú estás tranquila ahí. Pero obviamente como director en la película
sí muestras tu punto de vista. Y el punto de vista quiero que lo veamos, pues cierto, que es en esta secuencia hacia el final, en donde haces un relato de las fotos y dices algo ahí con esas fotos, con ese montaje, ¿cierto? Sí. Entonces miremos eso y ya para terminar. Pero increíble esa secuencia de fotos, increíble lo convincente que es y cómo cierra todo y cómo es tan bella, ¿no? Qué hermoso. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Hay varias cosas que me gustaría contextualizar y es la escena cuando se va a negro y que hablamos de una escena injusta, insoportable. Yo hablo de una escena injusta, insoportable, es una escena que va antes de estas imágenes, que es una reunión familiar en la que mi abuela entrega las cartas, entre esas la carta en la que le pide a Amando que no la trate más como si fuera su esposa, y en la que pues ella decide perdonarlo, y es un momento en el que todos van a abrazar a mi abuela, Amando va a abrazar a mi abuela, pero ella no se quiere dejar, y toda la familia la aplaude y la incita a que se deje abrazar de él, y es una escena sumamente incómoda y sumamente difícil porque es una situación revictimizante con mi abuela, y de esa escena es que yo estoy hablando ahí en ese fragmento, y de esa carta es la que yo estoy hablando en ese momento cuando digo que es una carta con la que ella decide liberarse definitivamente de Amando, y por segunda vez lo hace, porque la primera fue cuando se divorcia de él, cuando logra por fin divorciarse de él, y la segunda vez que ella se libera o trata de liberarse de él es con la entrega de esa carta. Entonces, como para contextualizar un poco lo que pasa en esta secuencia de fotos, que es como una reflexión final. Ahorita decías que yo no reacciono a lo que Isabela y Juan Manuel me dicen. Para mí ese día de rodaje fue súper difícil. Después de hablar con ellos, me descompuse mucho. Con la productora nos fuimos a conversar porque fue un momento como sumamente difícil enfrentarme como a esa opinión tan indiferente, como con tanta displicencia pues como hacia mi abuela. Como tan ofensiva, ¿cierto? Sí, fue súper difícil. Yo ahí no reacciono en esa escena, pero yo sentía que la película sí tenía que reaccionar. Sí. Que la película sí tenía que tener un espacio de confrontación, y esa confrontación es este momento de la película, este fragmento que es como una reflexión final en la que yo expongo de manera abierta mi posición, que es algo que se viene como conteniendo a lo largo de la película. Sí, tú ahí lo dices, ¿cierto? Dices, nosotros sabíamos todo esto. Y es increíble la belleza que logra el cine, ¿cierto? Es decir, esas fotos, esa grabación en video, ¿es hecha cuándo? Esa grabación, digámoslo, donde está toda la familia. Eso es en el 2004, eso fue en el año en el que ella se separó de Amando. ¿Qué es la primera comunión de Isabela, de mi prima, que también hace parte de la película. Que luego aparece, que es la que después dice que ella no tiene que ver con eso, que ella no se mete en eso. Y ahí estás tú, ¿no? Sí, ahí estamos toda la familia. Toda la familia ahí. ¿Y esos encuadres son casuales? A mí me gusta... esos encuadres están en el video, ¿cierto? No. Ustedes los hicieron ahora para la edición. Habían unos movimientos que sí están en el video, pero hay otros encuadres de esa imagen que son puestos que por son nosotros. Hechos ahora. Ajá. El encuadre de ella, el primer plano de ella sí estaba. Sí. Pero luego el que va hacia tu papá no estaba. Ajá. ¿Y otros? ¿Cuáles más? Ahí... creo que
Bueno, creo que el video original se hace como Se hace unos paneo, énfasis, unos cuantos énfasis, pero hay uno que otro, no sabría decir con exactitud que son cuál, hechos por ustedes. son hechos por nosotros. Pero lo que dice el cine ahí es increíble, lo que dice la fotografía, es muy bella esa secuencia. En todo caso, muchas gracias por haber hecho esta película, todo el mundo te felicita obviamente. Una gran felicitación yo también y todos, y a tu abuela, qué maravilla haber hecho esto, qué importante haber hecho esto. No, muchas gracias, De Víctor, verdad, y a la gracias. Cinemateca también por la invitación, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.